¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente conocemos toda la verdad sobre la creación? ¿Y si te dijera que hay un enigma oculto en la Biblia que pocos se atreven a cuestionar? Antes de que Adán fuera formado del polvo de la tierra, las Escrituras ya mencionaban la existencia de otros seres conocidos como los hijos de Dios. Pero, ¿quiénes eran realmente? Y lo más desconcertante, ¿por qué este tema casi nunca se aborda? Hoy nos adentraremos en este fascinante misterio, explorando no solo los textos bíblicos, sino también antiguas tradiciones y teorías que desafían la narrativa convencional de la creación. Ahora detente un momento y reflexiona. Si estos seres ya existían antes de la creación del hombre, ¿realmente Adán fue el primero? ¿O acaso hubo algo anterior a él, algo que con el tiempo fue olvidado o incluso deliberadamente silenciado? Imagina estar en ese instante primordial, antes del primer aliento humano, antes del Edén, antes incluso de que la luz se separara de la oscuridad. En ese punto inicial de la existencia, los hijos de Dios ya estaban presentes, siendo testigos de la grandeza del universo naciente. Pero, ¿por qué estaban allí y cuál era su verdadero propósito? Aquí es donde encontramos un detalle intrigante. En el libro de Job, Dios lanza una pregunta que esconde una gran revelación. ¿Dónde estabas tú cuando yo establecí los cimientos de la tierra? Mientras las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Job 38, 4-7. ¿Te das cuenta? Estos enigmáticos seres ya existían antes de que el mundo fuera formado, regocijándose con el inicio de todo. Pero si Adán fue el primer hombre, ¿cómo es posible que ellos estuvieran allí? Y más aún, ¿por qué apenas se habla de ellos? Lo cierto es que esta no es la única referencia bíblica a estos misteriosos personajes. En distintos pasajes, los hijos de Dios aparecen interactuando con el Creador, como en el Génesis y nuevamente en el libro de Job. Pero ¿quiénes eran en realidad? Aquí es donde la historia desafía todo lo que creemos saber. Siempre nos han enseñado que la creación comenzó y terminó con el Génesis, pero ¿y si existieran vacíos en la narrativa? ¿Y si entre líneas se ocultaran secretos que podrían cambiar por completo nuestra percepción de la historia sagrada? Tal vez la pregunta más inquietante de todas sea, si la Biblia menciona a estos seres, ¿por qué casi nunca escuchamos sobre ellos? ¿Por qué las interpretaciones modernas los minimizan o los consideran irrelevantes? ¿Existe algo que no quieren que descubramos? Antes de seguir avanzando, quiero que consideres lo siguiente. Si hubo otros seres antes de Adán, ¿significa que la humanidad no era el centro absoluto de la creación? Somos parte de algo mucho más vasto, algo que apenas estamos empezando a comprender. Si este misterio ha despertado tu curiosidad, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar para siempre tu visión sobre la creación del mundo. Para entender quiénes eran realmente estos hijos de Dios, debemos sumergirnos en los textos sagrados y descubrir lo que se ha perdido a lo largo de los siglos. Eso es exactamente lo que haremos ahora. Si queremos conocer la verdad sobre estos seres que existieron antes de Adán, debemos volver a la fuente original, la Biblia. Pero, ¿realmente nos da pistas claras? ¿O estamos ante un conocimiento oculto entre líneas? Lo cierto es que, aunque muchas personas han leído la Biblia, pocos han notado que estos hijos de Dios aparecen en diversos pasajes, no como simples menciones, sino desempeñando un papel crucial en la historia espiritual, tanto antes como después de la creación del hombre. Una de las referencias más reveladoras se encuentra en Job 38, 4-7, donde Dios desafía a Job con estas palabras.
¿Dónde estabas tú cuando yo establecí los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué se asientan sus bases? ¿Te das cuenta de lo que ocurre aquí? Dios está trayendo a la memoria un momento clave, la fundación del mundo. Pero hay algo intrigante en sus palabras. Antes de que la tierra existiera, los hijos de Dios ya estaban presentes. Esto significa que su origen es anterior a la creación misma. Pero ¿quiénes eran realmente? Si nos apegamos a la interpretación tradicional, los hijos de Dios serían ángeles. Esta idea parece lógica, ya que los ángeles son descritos como seres espirituales que habitan en la presencia divina. Sin embargo, ¿es esta la única explicación posible? Profundicemos en otros pasajes para descubrir más pistas. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, encontramos otra escena enigmática. Un día, los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, y entre ellos vino también Satanás. Aquí vemos a estos misteriosos seres reuniéndose en la presencia de Dios, como si se tratara de un consejo celestial. Pero si fueran solo ángeles, ¿por qué se les llama específicamente hijos de Dios y no simplemente ángeles? ¿Será que la Biblia nos está revelando algo más profundo que hemos pasado por alto? Y esto no es todo. En Génesis 6:2 encontramos otro pasaje que desafía la comprensión convencional. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Este versículo abre una serie de interrogantes. ¿Quiénes eran exactamente estos hijos de Dios? Si fueran meros ángeles, ¿cómo pudieron unirse físicamente con mujeres humanas? ¿O acaso estamos ante algo mucho más complejo, una realidad en la que lo espiritual y lo material se entrelazan de formas que aún no comprendemos completamente? Algunos estudiosos consideran este pasaje como una prueba de que estos seres espirituales tenían la capacidad de interactuar físicamente con la humanidad. Pero esto lleva a una pregunta aún más inquietante. Si podían establecer contacto con los humanos, ¿es posible que hayan existido antes que el hombre? El Salmo 89:6 también ofrece otra pista intrigante. ¿Quién en los cielos puede compararse al Señor? ¿Quién entre los hijos de Dios puede ser semejante a Él? Este versículo sugiere que los hijos de Dios no solo son seres celestiales, sino que hay una jerarquía en el mundo espiritual mucho más compleja de lo que imaginamos. Pero, ¿qué significa exactamente esto? ¿Son solo ángeles o existe una estructura de seres con diferentes roles y propósitos dentro de la creación divina? La repetición de la expresión hijos de Dios en distintos pasajes de la Biblia nos lleva a una conclusión inevitable. Existía un orden celestial anterior a la creación del hombre, un grupo de seres que presenció la fundación del mundo y que continuó existiendo a lo largo de la historia bíblica. Pero la gran incógnita sigue sin respuesta. ¿Cuál era su función? ¿Eran meros observadores de la creación, guardianes de un conocimiento perdido, o tenían una tarea aún más activa dentro del plan divino? Aquí es donde el misterio se profundiza aún más. Algunas teorías sugieren que estos hijos de Dios no eran simplemente ángeles, sino entidades con un propósito específico en el universo diseñado por el Creador. Y si la creación no estuvo destinada únicamente para la humanidad, sino para algo mucho más grande, algo que ha escapado a nuestra comprensión. Las Escrituras nos dejan pistas de que estos seres han estado presentes desde el origen de los tiempos, pero lo que aún no sabemos es el papel que desempeñaron en el desarrollo del mundo y en la historia de la humanidad.
Lo que estamos a punto de descubrir podría cambiar por completo nuestra percepción sobre la creación y el verdadero propósito del universo. Ahora que hemos revelado la existencia de estos enigmáticos seres antes de la creación del hombre, surge una pregunta aún más intrigante. ¿Quiénes eran realmente? Y lo más importante, ¿qué sucedió con ellos después de la aparición de la humanidad? Hemos sentado la base con los textos bíblicos, pero lo que viene a continuación podría desafiar por completo la forma en que entiendes la creación del mundo. A lo largo de la historia, distintas interpretaciones han intentado arrojar luz sobre la identidad de los hijos de Dios. Algunas se apoyan en la tradición judeocristiana, otras en textos antiguos que quedaron fuera del canon bíblico, mientras que ciertas teorías van aún más lejos, planteando hipótesis que pueden sacudir nuestra comprensión sobre los orígenes de todo. Vamos a analizar las tres principales interpretaciones que buscan explicar quiénes eran estos seres antes de la existencia de Adán. Una de las explicaciones más aceptadas es que los hijos de Dios eran ángeles. Esta idea se basa en numerosos pasajes donde los ángeles son descritos como habitantes del cielo desde antes de la creación del hombre. En Job 38:7 se menciona que estos hijos de Dios se alegraban al presenciar la formación del mundo, lo que sugiere que ya estaban allí antes del inicio de la tierra, contemplando la obra divina. Además, esta teoría encaja con la creencia de que los ángeles fueron creados previamente y cumplían distintos roles en la esfera celestial. Algunos como mensajeros, otros como guerreros y algunos sirviendo directamente ante el trono de Dios. Pero si los hijos de Dios eran únicamente ángeles, surge otra cuestión. ¿Todos ellos permanecieron fieles a Dios o algunos tomaron un camino distinto? Aquí es donde aparece una perspectiva aún más intrigante. Un antiguo texto judío, el libro de Enoc, menciona a ciertos ángeles conocidos como los vigilantes. Según este relato, estos seres descendieron a la tierra, interactuaron con la humanidad y dieron origen a una misteriosa descendencia. ¿Podrían estos ser los mismos hijos de Dios mencionados en Génesis 6? Si esta teoría es cierta, los hijos de Dios no solo serían seres espirituales poderosos que existieron antes del hombre, sino que también habrían influido directamente en el curso de la historia y el equilibrio cósmico. Sin embargo, esta no es la única hipótesis. Otra idea fascinante sugiere que los hijos de Dios podrían haber sido entidades espirituales o almas que existían antes de la creación del mundo físico. Esta visión aparece en algunos escritos del cristianismo primitivo y en ciertas tradiciones judías, sugiriendo que Dios habría creado espíritus o conciencias antes de formar la realidad material. Estos seres habrían estado esperando un propósito mayor en el plan divino. Aunque esta interpretación puede parecer inusual, hay pasajes bíblicos que podrían insinuar algo similar. En Jeremías 1:5, Dios le dice al profeta: «Antes de formarte en el vientre, te conocí, antes de que nacieras, te consagré». Esto implica que su alma existía antes de su cuerpo físico. Si esto fue cierto para Jeremías, ¿podría serlo también para otros seres? Esta idea nos lleva a una cuestión aún más intrigante. Si los hijos de Dios eran entidades espirituales creadas antes de la humanidad, pero sin un cuerpo físico, ¿significaría esto que Adán no fue el primero en existir en la creación, sino simplemente el primero en habitar un cuerpo de carne? Si esta teoría es correcta, entonces Adán no habría sido el primer ser creado por Dios, sino el primer ser humano colocado en la tierra. Mientras tanto, los hijos de Dios ya habrían existido en otro tipo de realidad, en un estado de existencia diferente al de la humanidad. Esta hipótesis puede parecer radical,
pero explicaría por qué estos misteriosos seres estaban presentes antes de la creación del mundo y por qué continúan apareciendo en distintos momentos de la narrativa bíblica, interactuando tanto con Dios como con los hombres. Pero aún hay una tercera teoría, una que podría desafiar por completo todo lo que entendemos sobre la historia de la creación. Se trata de la llamada teoría del intervalo o Gap Theory, una propuesta que sugiere que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 existe un enorme vacío de tiempo. Según esta idea, antes de la creación de Adán, pudo haber existido otro mundo, una civilización que fue destruida antes del inicio de la humanidad tal como la conocemos. Veamos lo que dice Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero aquí hay un detalle que pasa desapercibido. En el hebreo original, la palabra traducida como estaba también puede interpretarse como se convirtió en. Es decir, el versículo podría estar sugiriendo que la tierra se volvió caótica y vacía, lo que indicaría que antes de eso algo más existía. Si esto es cierto, los hijos de Dios podrían haber pertenecido a esa creación anterior. Podrían haber formado parte de una civilización celestial o incluso física que existió antes de la humanidad y que por alguna razón fue destruida. Si esto es así, Adán no habría sido el primer ser creado, sino el primero de una nueva era de la existencia. Esta teoría también podría explicar por qué los hijos de Dios ya estaban allí en el momento en que Dios estableció los fundamentos de la tierra. Tal vez porque ya habían sido parte de una historia previa, una historia que fue borrada de la memoria del mundo. Curiosamente, esta hipótesis también encaja con pasajes que hablan sobre la rebelión de Lucifer y la caída de los ángeles. Si realmente hubo una creación antes de Adán, ¿podría la rebelión de Lucifer haber estado relacionada con ella? ¿Acaso los hijos de Dios formaban parte de ese antiguo mundo que fue destruido? Cualquiera que sea la verdad sobre la identidad de los hijos de Dios, hay algo que no se puede negar. Existieron antes del hombre y jugaron un papel crucial en la historia de la creación. ¿Eran ángeles, almas preexistentes, seres de una civilización perdida? Cada una de estas teorías nos conduce a cuestionamientos más profundos sobre la naturaleza de la realidad y el desarrollo del plan divino. Pero aún queda una última incógnita sin resolver. Si estos hijos de Dios estaban presentes antes de la humanidad, ¿qué sucedió con ellos después de la creación de Adán? ¿Fueron apartados o su influencia sigue presente hasta el día de hoy, de formas que ni siquiera imaginamos? En la siguiente parte nos sumergiremos aún más en este enigma, explorando su verdadero propósito en la creación. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Si los hijos de Dios ya existían antes de la humanidad, significa que había un orden espiritual establecido antes de que el hombre siquiera fuera formado. Pero, ¿cómo funcionaba esta jerarquía? ¿Qué papel desempeñaban dentro del diseño divino? Muchos teólogos creen que la Biblia insinúa una estructura de poder en el mundo celestial, donde distintas clases de seres espirituales cumplían funciones específicas. En la cúspide de esta jerarquía se encuentra Dios, seguido de ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Pero ¿dónde encajan los hijos de Dios en este esquema? Una teoría intrigante sugiere que los hijos de Dios no eran simplemente ángeles, sino miembros de un consejo divino, una especie de asamblea celestial que supervisaba ciertos aspectos de la creación. Esta idea se refuerza en el Salmo 82:1, donde se menciona: Dios está en la reunión de los poderosos, en medio de los dioses juzga. La palabra hebrea traducida como dioses es Elohim, un término que puede referirse tanto a Dios mismo como a seres divinos o espirituales superiores.
Esto sugiere que los hijos de Dios podrían haber sido entidades con autoridad dentro del reino celestial, desempeñando roles de guardianes, supervisores o incluso instructores en el desarrollo del universo. Pero si estos seres tenían una posición tan elevada, ¿por qué su mención desaparece casi por completo después de la creación del hombre? ¿Acaso su papel fue alterado o sucedió algo que los hizo desvanecerse de la narrativa bíblica? Aquí es donde entra en juego un evento crucial dentro de la tradición judeocristiana: la rebelión de Lucifer y sus seguidores. En Isaías 14 y Ezequiel 28 se describe una revuelta en los cielos encabezada por uno de los principales seres creados por Dios, quien desafió el orden divino. Este evento provocó la caída de una parte de los ángeles, que se convirtieron en lo que hoy conocemos como entidades malignas. Pero, ¿y si esta rebelión estuviera directamente conectada con los hijos de Dios? Si realmente existía un consejo celestial antes de la humanidad, algunos de sus miembros podrían haber seguido a Lucifer en su desafío contra Dios, mientras que otros habrían permanecido fieles. Esto explicaría por qué, en algunos pasajes, los hijos de Dios son mencionados de manera positiva, como en Job 38:7, mientras que en otros su papel se torna más controvertido, como en Génesis 6:2, donde se dice que tomaron mujeres humanas como esposas. El libro de Enoc, un texto antiguo que no fue incluido en el canon bíblico tradicional, detalla cómo un grupo de seres llamados los vigilantes descendió a la tierra, interactuó con la humanidad y rompió las leyes divinas. Según este relato, estos vigilantes eran hijos de Dios que fueron castigados por sus acciones, lo que plantea un escenario donde algunos de estos seres fueron condenados, mientras que otros continuaron cumpliendo su propósito dentro del plan celestial. Pero existe otra posibilidad. Algunas teorías sugieren que los hijos de Dios tenían un papel específico en la administración de la creación, pero que este rol les fue arrebatado y entregado a la humanidad con la creación de Adán y Eva. Si analizamos Génesis, encontramos que Dios otorga a la humanidad un mandato crucial: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Génesis 1:28. Esto implica que el dominio y la autoridad sobre la creación fueron otorgados al hombre. Pero ¿significa esto que la humanidad reemplazó a los hijos de Dios en el plan divino? Dios otorgó el dominio de la tierra a la humanidad, pero esto nos lleva a una pregunta crucial. Si el hombre recibió esta autoridad en ese momento, entonces ¿quién estaba en control antes de Adán? Si los hijos de Dios ya existían antes de la humanidad, es posible que ellos fueran los encargados de gobernar la creación primitiva, pero con la llegada de Adán y Eva, Dios habría transferido esa autoridad a los seres humanos, convirtiéndolos en los nuevos administradores de la tierra. Esto explicaría por qué los hijos de Dios parecen desvanecerse de la narrativa bíblica a medida que la humanidad se convierte en el foco central de la historia. No porque dejaron de existir, sino porque su función cambió por completo. Sin embargo, este cambio de dominio podría no haber ocurrido sin oposición. Si estos seres espirituales ejercían autoridad sobre la creación antes del hombre, todos habrían aceptado pacíficamente perder su posición. ¿O acaso algunos de ellos se resistieron, intentando recuperar su antiguo estatus? Aquí es donde surge un cuestionamiento aún más profundo. Si estos hijos de Dios existieron antes del hombre y si algunos de ellos se rebelaron contra Dios, ¿podría su influencia seguir presente incluso hoy? La Biblia nos da pistas intrigantes al respecto. En distintos pasajes encontramos referencias a seres espirituales que continúan operando en el mundo, influyendo en naciones y eventos históricos.
Un ejemplo claro aparece en Daniel 10:13, donde se menciona a un misterioso ser llamado Príncipe de Persia, que se enfrentaba a un ángel enviado a Daniel. Este pasaje sugiere que existen fuerzas espirituales que aún ejercen poder en la tierra. Si conectamos esto con la teoría de los hijos de Dios, podríamos estar ante una revelación impactante. Algunos de estos seres podrían seguir activos, operando en las sombras, influenciando la historia de la humanidad de maneras que ni siquiera imaginamos. Pero la gran pregunta es, ¿estamos realmente preparados para comprender esta realidad? La historia de la creación que conocemos podría ser solo una parte de un panorama mucho más amplio. Existen secretos aún no completamente revelados, y los hijos de Dios podrían ser la clave para entender la conexión entre el mundo espiritual y el destino de la humanidad. Si estuvieron presentes antes del hombre y si su influencia todavía se percibe hoy, ¿qué significa esto para nosotros? Tal vez la respuesta esté en algo que solemos pasar por alto: el verdadero propósito de la creación y el papel del hombre dentro de ella. Y eso nos lleva a un punto final, un punto que podría cambiar por completo la forma en que entendemos nuestro lugar en el universo. Si estos seres fueron testigos del nacimiento de la Tierra e incluso, en algunos casos, interactuaron directamente con la humanidad, ¿somos realmente los únicos protagonistas de esta historia? La narrativa tradicional nos enseña que Dios creó al hombre como el centro de la creación. Pero ¿y si la humanidad no fuera el punto final del plan divino, sino solo una parte de algo mucho más grande? La Biblia revela a un Dios que no solo da forma al mundo físico, sino que también establece reinos espirituales, crea seres celestiales y diseña estructuras cósmicas que escapan a nuestra comprensión. En medio de este vasto escenario, Adán y Eva aparecen como el inicio de una nueva etapa en la obra de Dios. Pero esto no significa que fueran los primeros seres creados, sino los primeros de un nuevo orden dentro del propósito divino. Si los hijos de Dios existían antes que la humanidad, entonces debemos cuestionarnos algo fundamental. La creación de Dios no empezó ni terminó con nosotros. Somos parte de una historia que comenzó en tiempos inmemoriales y que aún hoy sigue escribiéndose. Dios entregó la tierra a la humanidad para que la gobernara, para que ejerciera dominio sobre ella. Pero aquí surge una cuestión aún más profunda. Además del mundo físico, ¿también tenemos un papel en el ámbito espiritual? Según Génesis 1:26, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que no somos solo criaturas biológicas, sino seres con una esencia divina, con propósito y autoridad. Pero si los hijos de Dios gobernaban antes que nosotros, entonces la llegada de la humanidad marcó un punto de inflexión en la estructura cósmica. Dios no solo creó al hombre, sino que le confió una misión. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. ¿La humanidad ha cumplido con esa misión? ¿O hemos seguido el mismo camino que algunos de los hijos de Dios, alejándonos del propósito divino? Si algunos de los hijos de Dios se apartaron, es posible que la humanidad esté repitiendo ese patrón. Esto nos lleva a una pregunta aún más grande. ¿Y si los conflictos espirituales que enfrentamos hoy son reflejo de una batalla mucho más antigua de lo que imaginamos? La Biblia nos advierte sobre una lucha invisible, un enfrentamiento que ocurre más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Efesios 6:12 lo deja claro. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo refuerza una idea inquietante. Existen fuerzas espirituales en acción, influenciando el destino de la humanidad. Pero la pregunta clave es,
¿Quiénes son realmente estas fuerzas? ¿Podrían ser los mismos hijos de Dios que existieron antes de la humanidad? Si algunos de estos seres espirituales se desviaron de su propósito original, entonces existen fuerzas activas que intentan alejar a la humanidad de su destino. Pero, al mismo tiempo, también hay aquellos que permanecen fieles a Dios, trabajando para restaurar el equilibrio divino. Esto significa que no estamos solos en este viaje. Hay una batalla espiritual en curso, y lo más impactante es que nosotros también formamos parte de este gran enigma. Y ahora la pregunta es para ti. Después de explorar todas estas posibilidades, ¿qué piensas sobre todo esto? Si los hijos de Dios existían antes de la humanidad y su influencia sigue presente hasta el día de hoy, ¿cómo cambia esto tu visión sobre la creación, la historia e incluso tu propia vida? ¿Está la humanidad realmente cumpliendo el propósito para el cual fue creada? ¿O todavía estamos tratando de entender nuestro verdadero lugar en el plan divino? ¿Y si todo esto fuera solo una parte de la historia? Si aún quedan secretos ocultos desde los comienzos de la creación, ¿estamos preparados para descubrirlos? Lo cierto es que, cuando observamos la Biblia con atención, nos damos cuenta de que muchas preguntas siguen sin respuestas claras. Pero tal vez el simple acto de buscar esas respuestas ya forme parte del propósito de la creación. Este no es el final del misterio. Al contrario, es solo el comienzo. Los hijos de Dios, la creación del hombre, la batalla espiritual y los secretos ocultos en la Biblia nos desafían a mirar más allá de lo que nos han enseñado. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas teorías tiene más sentido para ti? ¿Crees que los hijos de Dios eran ángeles, almas preexistentes o parte de una creación anterior? Déjame tu comentario y comparte tu perspectiva. Si este video te hizo reflexionar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más contenido sobre los misterios de la creación. Y recuerda, la verdad siempre ha estado ante nosotros, solo necesitamos ojos para verla.